Bienvenido a Clave Jurídica COPI, un espacio donde lo jurídico se torna en decisiones empresariales. Hoy vamos a hablar de dos temas importantes: las visitas con propósito que está realizando el Ministerio de Trabajo y contrato de aprendizaje. Damos la bienvenida a Nicolás. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Nicolás es abogado con más de 15 años de experiencia asesorando empresas. En la actualidad te desempeñas como profesor de la Universidad Externado de Colombia, eres profesor titular. Y queremos aprovechar esa experiencia, Nicolás, para que nuestros empresarios MIPYME sepan cómo afrontar estas situaciones que hoy tenemos frente a nosotros, como son visitas con propósito y contrato de aprendizaje. Arranquemos con algo clave, Nicolás. Cuando llega un inspector de trabajo, ¿cuál debe ser la reacción y cómo debe recibir el empresario a ese inspector? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, a ti, Osiris, a COPI, y permitirme compartir unas ideas de lo que está pasando hoy en día en materia de derecho laboral principalmente. Y sin duda uno de los temas a los que hay que pararle muchas bolas, hay que saber cómo afrontar, son las inspecciones que se están haciendo por parte del Ministerio del Trabajo. Digamos que hay una apuesta muy importante por parte del Ministerio de ejercer el rol de policía administrativa en materia de derecho del trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un despliegue de inspectores en todos los sectores del país para verificar que las empresas estén cumpliendo con las normas en materia de derecho laboral. Principalmente hay tres frentes digamos que se tienen que cumplir. El primero tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones laborales, el segundo tiene que ver con el cumplimiento de las normas en materia de seguridad social, principalmente aportes, y finalmente todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué consejos les daría a los empresarios para poder afrontar estas investigaciones? Lo primero es que ya no van a ser sorpresa. Si hoy en día estamos hablando de ello es porque está sucediendo en la práctica, y eso quiere decir que debe haber una preparación previa. Para eso puede haber simulacros, porque digamos que las inspecciones o los formatos o los documentos que van a ser exigidos ya están mapeados por parte del Ministerio de Trabajo. Luego se puede hacer experimentos en la práctica de qué se debe conseguir, qué se va a tener que aportar, qué se va a tener que demostrar. Lo segundo es que debe haber un protocolo para poder actuar, es decir, un procedimiento claro de cada uno de los actores de la compañía para enfrentar ese tipo de escenario. Y lo tercero es que tiene que haber unos roles para la atención de la inspección. Acá va a ser muy importante determinar quién va a tener la comunicación o quiénes van a tener la comunicación, de tal manera que la información que se deba transmitir a la autoridad del trabajo sea clara y permita cumplir con los fines que ellos pretenden, que es la verificación del cumplimiento de normas laborales. Listo. Y desde tu experiencia, Nicolás, ¿cuáles han sido esos errores más frecuentes que comete el empresario cuando le llega ese inspector del trabajo? Vale, lo primero es entender que la inspección es simplemente un cumplimiento de obligaciones. Y puede ser entendida así, pero también el hecho de que se estén llevando inspecciones en la práctica puede ser la oportunidad para entender que el cumplimiento de obligaciones en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo evita problemas con jueces, evitan problemas con la autoridad administrativa que es el ministerio, y nos evita problemas con trabajadores. Entonces, si miramos las inspecciones desde un punto de vista pedagógico y de cumplimiento anticipado y preventivo, puede haber una ganancia. Es decir, cambiar un poco el chip que tenemos frente a la finalidad de la inspección y utilizarla a nuestro favor. Lo segundo es entender que el Ministerio de Trabajo tiene esa facultad de fiscalización, y en esa medida, entre
que más asumamos una actitud de demostrar que se cumple en la práctica, que si bien puede haber algún tipo digamos, de oportunidad de mejora, es una empresa empeñada en cumplir con las obligaciones normativas, pues la actitud del Ministerio de Trabajo también va a ser receptiva. Y lo tercero, la forma de comunicación. Estas inspecciones hay que entenderlas dentro de un rol que tienen los funcionarios públicos y la manera en que nos comuniquemos con ellos, es decir, si no estamos a la defensiva, si lo que queremos es demostrarles que tenemos la información a la mano, que ellos nos quieran solicitar, pues va a hacer que fluya mucho mejor. Un error final que se comete y es la obstaculización para la entrada a los centros de trabajo. Los inspectores de trabajo y sus acompañantes tienen esa facultad. Luego, el oponerse a estas entradas, a estas fiscalizaciones, pues puede hacer que la empresa y su nombre pueda ser ventilada en redes sociales, se exponga su buen nombre. Luego hay que evitar ese tipo de escenarios. Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, Nicolás, el inspector tiene la facultad de llamar a un trabajador dentro de la empresa para verificar que esa información que va a buscar, que va a revisar, sea ratificada para mirar el cumplimiento de esa empresa. ¿Cuál debe ser esa aptitud o respuesta del empresario frente a la solicitud de que se llame a un trabajador? Bien, hay que tener una premisa clara y es la transparencia hacia la autoridad del trabajo. Ahora, ¿qué es transparencia y frente a qué? Pues como lo hemos dicho, digamos que las fiscalizaciones tienen un marco regulatorio claro, es decir, hay una información y hay unas actividades de verificación que pueden llevar a cabo los inspectores de trabajo. En esta medida resulta normal, habitual y es válido que los inspectores de trabajo puedan verificar en campo con los trabajadores el cumplimiento de esas obligaciones y la corroboración principalmente. Desde ese punto de vista, ¿qué es muy importante? Uno, tener pedagogía con nuestros trabajadores, es decir, explicarles qué está sucediendo, cuál es el marco normativo, por qué la empresa sí cumple con sus obligaciones y de tal manera que al existir trabajadores informados, pues la comunicación que pueda llegar a haber con los inspectores va a ser la que queremos y esperamos si estamos cumpliendo con las normas. ¿Qué información estratégica no debe entregar el empresario en una inspección con propósito? Bueno, esa es una pregunta muy importante y es hasta dónde llega la facultad del Ministerio de Trabajo en la solicitud de información. Entonces, uno podría decir que el Ministerio va a estar facultado para solicitar todo aquello que tenga que ver con el desenvolvimiento y ejecución de las relaciones laborales. ¿De qué estamos hablando? Pues básicamente de información relativa a contratos de trabajo, al cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y al cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, que no nos pueden solicitar o que sería válido cuestionar de manera respetuosa en el momento de la fiscalización, y es información que tenga que ver con estrategia de la compañía de negocios, secretos empresariales, es decir, información que se quiere cuidar y se protege porque hace parte de la estrategia comercial de la compañía. En ese tipo de escenarios será válido pedirle al inspector de trabajo que nos explique la razón de ser de esa información y eventualmente explicarle que lo que se quiere conseguir a través de la solicitud de la misma puede ser logrado con otro tipo de información o documentación que no exponga la información confidencial de la compañía. 3 consejos claves para los empresarios para recibir este tipo de visitas. Bueno, el primero tiene que ver con el entender que es una realidad, es decir, esto está sucediendo en las compañías. Lo segundo tiene que ver con la preparación previa, como lo hemos hablado, pues deben haber procedimientos, encargados, protocolos y formas de comunicación. Y finalmente,
si ya sabemos qué está sucediendo, si ya sabemos que tenemos que tener un protocolo, nos podemos anticipar a hacer el chequeo de todo lo que nos van a solicitar, construyendo los archivos físicos y digitales que vamos a ir complementando en esta preparación previa que podemos ir teniendo. Gracias, Nicolás. Otro aspecto que preocupa al sector empresarial y debido a los cambios que se han suscitado desde el 2025 tiene que ver con el contrato de aprendizaje, que ha sido modificado y algunos dicen que perdió su carácter de formación y se convirtió en un contrato laboral con obligaciones muy parecidas a un contrato laboral común. Sin embargo, vemos que su carácter de formación no se ha perdido porque el aprendiz precisamente en esta etapa lo que va es a poner en práctica todo lo que ha aprendido en su proceso formativo en las aulas del SENA o de la institución de educación, pero sin embargo hubo un aumento de los costos en este contrato de aprendizaje y para los empresarios lo ven como una carga. ¿Qué consejo le darías tú a los empresarios para mirar desde otra óptica ese cambio en el contrato de aprendizaje? Bueno, pues este es un tema que digamos que puede tener muchas reflexiones desde varios puntos de vista. Tal vez el histórico tiene que ver con el por qué la reforma laboral tocó este punto neurálgico, ¿no? Y es que pues la reforma laboral tuvo un bloque de normas que lo que pretendían era volver al estado anterior de normas pasadas. Pues el contrato de aprendizaje fue una de esas normas que se quiso retrotraer al estado que venía funcionando con anterioridad y es la connotación laboral del contrato de aprendizaje. Es curioso que se haya querido retrotraer porque era una figura que estaba funcionando muy bien en la práctica. Se entendía que la formación era la finalidad, perdón, era la formación teórico-práctica y había un control en cuanto al costo del aprendiz, de tal manera que fuera una ganancia para el Estado, para el brazo social del Estado y su formación, para los aprendices, pero también para las empresas que hacían uso de esta figura y no de la monetización. Ahora, ¿cómo entenderlo desde el punto de vista actual? Pues lo primero es entender bien si yo tengo la obligación de tener aprendices o no, porque hay unas cuotas que debo cumplir atendiendo al número de trabajadores que tengo. Si verifico eso y tengo la obligación de cumplir con una cuota de aprendices, pues voy a tener dos opciones. Una es la contratación del aprendiz o dos es la figura de la monetización de la cuota de aprendizaje, que hoy en día su valor es de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por aprendiz. Ahora, si quiero tomar la decisión de contratar aprendices y no monetizar, ¿en dónde puede estar el motor de esa decisión? Y es que sin duda alguna los costos se incrementaron y se incrementaron de manera considerable, pero los aprendices pueden ser una muy buena base del talento futuro. Es decir, tal vez el revisar y el animarse a contratar aprendices puede ser en que, si bien tienen un costo mucho más alto hoy en día, pues son la mano laboral futura y ahí hay un talento que se capta y que se forma durante el contrato de aprendizaje. ¿Y cuál consideras desde tu experiencia que son los errores más frecuentes que cometen los empresarios frente a la contratación de aprendices? Bueno, pues uno es digamos que no entender la regulación legal y simplemente entender que deben cumplir con una cuota sin, uno, tener claro cuántos trabajadores deben tener para efectos de la cuota. Dos, cuáles son los oficios que cuentan para efectos de la fijación de la cuota. Es decir, cuando hablamos de el número de trabajadores nos estamos refiriendo a trabajadores operativos y administrativos, pero hay unos cargos
u oficios que no cuentan dentro de esta cuota, como por ejemplo lo que son aseo, mensajería, vigilancia. Eso se tiene que tener claro al momento de reporte de matrices. 3. Las variaciones en el número de trabajadores de la planta. Hay unos días que se deben tener presente, que son los 10 primeros días hábiles de julio y de enero para efectos de reportar mi planta y determinar la cuota de aprendices. No hacerlo puede tener dos implicaciones: o uno, que estoy cumpliendo con una cuota que no estoy obligado a cumplir porque puede ser menor, o no tener obligación de cumplirla en el caso de las MIPYMES; o dos, estar incumpliendo con la cuota porque debo tener un número más alto de aprendices. Finalmente, te diría que el tercer error es no entender cómo se maneja el contrato de aprendizaje en la práctica. Es decir, cuando ya tomo la decisión de vincular aprendices, pues tengo que entender que el contrato de aprendizaje en la práctica ya quedó definido como un contrato de trabajo con unas reglas especiales, y puedo ejercer algún tipo de subordinación sin temor a que sea considerado un contrato de trabajo, siempre y cuando cumpla con unas reglas. ¿Y en qué momento consideras que un aprendiz deja de ser una oportunidad para la empresa y se convierte en un riesgo? Bueno, pues digamos que con la laboralización del contrato de aprendizaje, pues sin duda alguna, se incrementaron los costos, que ya lo hemos dicho. Luego, pues desde el punto de vista económico implica un mayor, digamos que desafío para su sostenimiento, pero al haber sido laboralizado el contrato de aprendizaje, empieza a haber unas garantías desde el punto de vista laboral. Entonces, por ejemplo, ya las normas reglamentarias en materia del contrato de aprendizaje hablan de estabilidad laboral en el contrato de aprendizaje, lo cual no quiere decir que antes del decreto reglamentario no existiera, pero era vía jurisprudencial, había ciertos campos de interpretación. Hoy en día es claro que los aprendices van a tener las mismas garantías en materia de estabilidad laboral reforzada que tiene cualquier trabajador. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber riesgos en materia de terminación de contratos de aprendizaje que deben estar mapeados y asesorados al momento de la desvinculación. Ahora, otro riesgo tiene que ver con los temas disciplinarios. ¿Puedo ejercer facultad disciplinaria o no puedo ejercer facultad disciplinaria con los aprendices? Pues las normas reglamentarias han dado la tranquilidad que sí se puede ejercer una facultad disciplinaria, que estará dirigida o estará enfocada en el marco de la formación del aprendiz y el mantenimiento del orden en la empresa, habilitando a que el reglamento interno de trabajo pueda tener capítulos especiales dirigidos a esa facultad disciplinaria con los aprendices, pero en todo caso respetándose el debido proceso que deben tener estas personas al momento de imponerse algún tipo de sanción. ¿Qué riesgo habría desde ese punto de vista? El pretermitir o el no cumplir con el debido proceso en materia disciplinaria de aprendices va a exponer a la empresa a riesgos de reclamación. Pues las MIPYMES, tú sabes que en su gran mayoría están conformadas por micros y pequeñas empresas que tienen una capacidad financiera bastante débil. ¿Qué otra opción que no sea contrato de aprendizaje pudieran tener las MIPYMES para contratar o tener aprendices? Bueno, pues digamos que las opciones en la práctica terminan dándose de la siguiente manera. Uno, desde el punto de vista económico, hay una contradicción muy grande en la reforma laboral, y es que monetizar la cuota de aprendices termina siendo más económico que su contratación. Entonces, pues siempre va a ser una opción la monetización, porque además en la práctica pues termina siendo algo mucho más manejable y práctico de llevar a cabo. Ahora, eso digamos que tiene un dolor, y es que también el contrato de aprendizaje cumple una función social en nuestro país muy importante. Luego, si la opción que quiero es no monetizar, sino seguir adelante con la contratación, pues puedo hacerlo. Pero también
puedo hacer uso de figuras como contratar estudiantes que sean realmente útiles para mi proceso productivo, operativo y administrativo. ¿Con eso qué quiero decir? Y es que si ya tomé la decisión de contratación, debo encontrar qué tipo de aprendiz aporta realmente dentro de la empresa para que genere un valor y pues haya ese gana y gana que tiene el contrato de aprendizaje de formación teórico-práctica, pero también de un aporte de esta persona dentro de mi organización. O sea que podemos decir que el cumplimiento no es solamente una obligación para las empresas, sino un mecanismo de protección. De acuerdo, de acuerdo. El cumplir con las normas en materia de aprendizaje, pues uno me blinda de sanciones que puedo llegar a estar expuesto por parte del SENA, pero también lo puedo ver como una oportunidad de engranaje dentro de mi organización empresarial. Nicolás, muchas gracias por este espacio. De verdad, consideramos que es de suma importancia para el sector empresarial, para las MIPYMES, conocer un poquito más de estas reglas y te agradecemos desde ACOPI, de verdad, que nos hayas regalado unos minutos de tu tiempo para compartir con nuestros empresarios MIPYMES. Osiris, a ti muchas gracias, a ACOPI y a ACOPI Atlántico. Encantado de estar acá y siempre que nos extiendan una invitación, acá estaremos. Muchísimas gracias. Esto fue Clave Jurídica ACOPI. Los esperamos en un próximo episodio.